Hola, mi nombre es Ángela Franco y yo soy una estudiante de la ciencia espiritual. Bueno, si no estoy mal, según mis cuentas, es creo que el 5º capítulo de mi canal o de mi podcast. Y como siempre abro recordándoles a todos que mi mayor sugerencia o mi mayor consejo para compartir este espacio conmigo o compartir este espacio juntos, y de hecho pues creo que es una recomendación que siempre deberíamos tener presente, es hacer una oración para que sus ángeles, sus guías, su divinidad interna, Dios, la energía creadora, los acompañe y les permita recibir toda aquella información que sea importante, relevante, necesaria, que vibre con ustedes, y todo aquello que tal vez no sea el momento, o no sé, tal vez que no sea el momento, pues que simplemente fluya y pase y pues no nos afecte. Así que bueno, estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez pues que salgo así como en un video, pero ya había venido compartiendo con ustedes como mi camino de sanación, cómo empieza toda esta búsqueda de mí misma, cómo inicia esta búsqueda interna, y cómo esta búsqueda interna desemboca en algo que para mí ha sido mucho más grande y ha sido mucho más significativo, que es acercarme a Dios y acercarme a toda esta magnificencia que es el Creador único infinito, la energía creadora, toda esta divinidad que está presente en nuestras vidas día con día. Entonces, creo que ya empecé hace bastante. Mi cosmovisión es lo que voy a presentar en esta oportunidad, en este programa o en este capítulo. Básicamente yo les comentaba a ustedes que cuando estuvimos encerrados en el 2020, yo estaba pasando por un duelo amoroso bastante complejo, y adicional a eso también estaba como reconociendo una serie de malos tratos que había tenido conmigo, con mi físico, con la forma en la que me alimentaba, con mi obsesión por bajar de peso o por entrar en una talla específica. Y entonces creo yo que el destino se va acomodando, como que la vida te va guiando siempre y cuando que tú estés dispuesto a escucharla. Yo les comentaba en uno de los videos que yo siempre he estado como muy alejada de la medicina alópata. Desafortunadamente pues no he tenido muy buenas experiencias, y con los médicos que me he encontrado en el camino quizás están como muy dogmatizados, como muy apegados al algoritmo, y en su mayoría han desconocido la integridad del ser humano. Entonces Dios tiene una manera muy linda de llegar a mí, y que creo que, ya les explicaré, pero para mí Dios llega de una manera muy, muy sencilla, muy simple, muy bonita, como que llega y entra por este lado que yo les decía, y es que me había venido lastimando físicamente. Y por lastimar no quiero que piensen que me cortaba o cosas así, no. Lo que pasaba era que me alimentaba mal. Yo perfectamente podía levantarme a sacar a mi perrita, y en el trayecto me compraba un paquete de galletas Festival. Acá en Colombia son 6 galletas de chocolate Festival, 6 galletas en un paquete. Me lo comía mientras iba andando con ella, y para no sentirme mal compraba 3 paquetes más, escondía uno y en casa decía que solo había comprado 2, y podía desayunar perfectamente esas 24 galletas de chocolate con un vaso de leche y ya. Entonces me había hecho mucho daño físicamente. Empecé a tomar laxantes porque me subí mucho de peso debido a que consumía muchísima azúcar. Luego quité todas las carnes, todos los
el consumo animal. Luego, después del consumo animal, quité como todas las harinas y me fui solo al producto de carne, como la carne roja, el pescado, el pollo, las verduras. Y todo eso como que maltrató demasiado mi sistema interno, mi cuerpo. Y yo ya había venido notando como que tenía ciertos problemas de digestión que yo nunca había tenido. O sea, nunca había tenido problemas yo con mi digestión hasta cuando entro en este proceso de estar encerrada, que fue para el 2020, con todo este proceso del dolor amoroso y con todo este desorden alimenticio. Yo decía, bueno, Dios, yo dentro de mí decía, Dios mío, tengo que buscar la manera, y siempre tenía como el pensamiento de, oye, ¿qué le pasará a mi digestión? ¿Será falta de agua? Yo trataba de buscar por internet, de cómo datearme, decimos, de información. Yo estaba asistiendo a una academia de baile, de la que también ya les hablé, y una compañera un día, que es una compañera que era una de las mejores bailarinas que nos acompañaban en el grupo de baile, me comenta que había tenido un problema porque había estado fallando mucho a clases, y me comenta que las fallas que ella tenía era porque alguna vez tuvo una bacteria que casi la mata, fue una bacteria intestinal, que fue a muchos médicos, muchos médicos, y ninguno pudo identificar qué era lo que le pasaba. Entonces, que ella había asistido a una doctora que era homeopática, que se llamaba, bueno, no sé si deba decirlo, no, mejor no lo digo, no sé, bueno, una doctora homeopática, y que esta doctora sí era pues un poquito costosa, tenía como unos valores algo elevados para lo que nosotros normalmente pagábamos en el seguro, que nosotros acá en Colombia le llamamos seguro médico, como a un compromiso mensual que hacemos para aportar a nuestra salud. Era mucho más elevado que ese valor, pero que había sido excelente. O sea, que esa señora la trató como por 6 meses y le salvó la vida, ella sí me lo dice. Y fue una pregunta de compañeras mientras nos estábamos cambiando de zapatos, que le preguntó, ven, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te enfermas? Y ella me cuenta toda la historia. Yo le dije, oye, me interesa, me gustaría muchísimo poder ir. He tenido ciertos problemas con la digestión y también siento que de pronto con mi sistema nervioso, fue lo que yo le dije en ese momento. Ella me pasa el dato, yo saco la cita, y cuando voy a la cita, esta doctora pues obviamente se sale como de todo lo convencional y me pregunta, por ejemplo, ¿qué tal es la calidad de mi sueño? Entonces me empieza a hacer preguntas como que yo digo, ay, oiga, venga, sí, yo nunca me había fijado en esto. Por ejemplo, no me había dado cuenta que mi sueño era intermitente en toda la noche, que yo no tenía un sueño continuo que fuera como reparador para mi cuerpo. Me doy cuenta que obviamente lo que yo les manifesté, que les comentaba ahorita, que fue lo primero, que eso también estaba muy enlazado con la forma en la que estaba funcionando mi sistema digestivo. Y esta señora, bueno, me toma como la energía en los dedos, no sé la verdad qué es lo que toma, porque es un aparatico que ella tiene, y me tomaba como algo en cada dedo, y hizo una lectura con cada dedo con una maquinita, y luego me recuesta en una camilla y utiliza unos cristales sobre mi cuerpo y me dice, ok, veo esto, vamos a intentarlo. Primero es que voy a acudir a lo que tú me dices, que es el sistema digestivo. Vamos a tomar esto, que son medicinas homeopáticas. Aparte vas a tomarte esto en ciertas horas y vas a tomar esto. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio de acupuntura, y en este ejercicio de acupuntura pues voy a buscar estas y estas cosas. La verdad yo no me acuerdo qué tanto me decía, pero yo le dije, ok, sí, o sea, yo como que fui muy confiada de que era una persona profesional y que sabía lo que estaba haciendo. Entonces recuerdo mucho que en esa primera visita ella me preguntó también cómo era mi menstruación, cómo era mi periodo, y yo con mis apuntes como medio frikis, como medio de loco, yo le digo, desde el 2021 que hubo una alineación planetaria, mi periodo ha cambiado de una manera bastante fuerte. Antes era como muy regular de 28 días, pero después de esa alineación planetaria, la influencia de la luna la he notado un poco más fuerte, le dije yo a ella, y mi periodo ha cambiado de 30 a 33 días. O sea, yo le decía, nunca me había pasado esto, yo no sostenía en ese momento pues relación con nadie. Entonces yo le decía, yo siento que fue desde la alineación planetaria, algo sucedió energéticamente conmigo.
y mi periodo cambió. Y entonces ella como que se sonrió y me dijo, ok, vale, también vamos a revisar eso. Me terminé de hacer los ejercicios de acupuntura, yo me voy. Y efectivamente fue muy buena, para mí fue muy satisfactorio el encuentro con ella. De pronto económicamente sí me parecía un poco costosa, pero cuando yo ya veo que sus métodos funcionan y que además pues noto la diferencia en mi digestión, en la calidad de mi sueño, en mi sistema nervioso, empiezo a darme cuenta que como que, o sea, cambia mi relación con mi cuerpo también. Yo digo, oye, esta señora, ¿no? Que parece ser que tiene como un tipo de visión distinta de lo que es el cuerpo, de lo que es la medicina, de lo que es la forma en la que nosotros podemos abordarla. Seguramente debe tener algún referente de un psicólogo o algo, porque yo estaba buscando un psicólogo. Yo decía, necesito a alguien que me ayude, pues porque como todos tenemos muchas cosas pesadas a veces emocionalmente, y lo que yo le decía a ella en la primera cita era, no tengo que esperar a estar enferma para decidir acudir a medicina, quiero escuchar la voz de alguien que maneje la medicina homeopática. Pensaba en lo mismo del psicólogo, o sea, sí tengo como pesadez en muchos asuntos emocionales, pero no quiero esperar hasta estar muy frita, o sea, muy mal emocionalmente o mentalmente, para tener que acudir a un psicólogo. Entonces dije, bueno, le voy a preguntar a la doctora a ver si ella tiene una referencia de un psicólogo que me pueda sugerir. Yo recuerdo mucho esa última cita, aparte porque me tomé el tiempo como de leer toda la estructura del cuerpo que ella tenía, porque ella tenía diferentes imágenes o cuadros y hablaba acerca del chi, del prana, hablaba de cómo fluía la energía en el cuerpo, los centros energéticos. Bueno, tenía información que en ese momento, si yo les soy sincera, me pasó como volando, o sea, por encima me pasó, yo la vi y como que no, pues dije, oye, genial, sí, es alternativa, pero ya. Entonces, en esa última cita, yo le pregunto, doctora, lo que pasa es que estoy interesada en pues tener consulta psicológica y sé que pues acá no hay ese tipo de consulta. Quisiera saber si usted de pronto tiene un profesional que me pueda recomendar. Entonces ella me dice, sí lo tengo a alguien, pero yo siento que a ti te gusta mucho leer. Y yo tengo un libro que me parece muy lindo, y es una psicóloga que también es metafísica. Bueno, no recuerdo si me dijo que era psicóloga, no recuerdo bien, pero sé que me dijo, es una persona que hace un tipo de terapia contigo mientras vas leyendo el libro. Y yo dije, no puede ser. O sea, yo dije, esto es, o sea, es genial, porque voy a poder ir con el libro a mi ritmo, voy a tenerlo. Económicamente también me parecía una súper opción, porque el valor de los psicólogos pues estaba elevado, y aún hoy sigue estando como muy elevado. No digo que no se deba consultar, solo pues para mí era un poco costoso, la verdad, y sigue siendo costoso el valor del tiempo con los psicólogos. Entonces yo dije, oye, genial, o sea, confié mucho en lo que ella me sugería, así que me dijo, te voy a dar el nombre del libro, ese sí se los voy a mostrar. Y me dice, el libro se llama Usted puede sanar su vida, de Lois Hay, acá lo tengo. Y le dije, ok, perfecto. Yo salí súper contenta de esa cita y me fui corriendo a una papelería muy reconocida acá en Bogotá, y lo compré y empecé a leerlo. Y yo recuerdo que para septiembre de ese año en el que yo compro el libro, yo me empiezo a dar cuenta que hay un montón de cosas que están en el libro que resuenan con mi interior, que me hacen tener un llamado a sanarme y a aceptar que parte de la realidad en la que yo vivo es la realidad que yo he construido. Me insta a sentirme responsable de quién soy, que es algo que yo les he venido comentando y les he venido compartiendo pues desde el comienzo, ¿no? Entonces era algo muy curioso. Yo soy conductora, manejo
un vehículo de la empresa a la que estoy vinculada, y manejo ya hace creo que 13 años. Y solo el hecho de leerlo ya me tranquilizaba un montón. Por ejemplo, en ese ejercicio de la conducción acá en Bogotá, me imagino que en otras ciudades también, pero el tráfico es algo muy caótico y las personas tras el volante muchas veces no podemos o no sabemos cómo expresar la frustración, la rabia, el miedo que nos da, el estrés del ruido, la ansiedad de llegar temprano. O sea, se juntan una serie de emociones tan fuertes que se vuelve como, a mi forma de ver, muy violento el proceso de manejar en Bogotá, al menos en Bogotá. Entonces yo leía el libro en espacios en los que tenía esperando en el carro porque no me atendían, sacaba mi libro, lo leía y yo decía, oye, sí, eso tiene razón, esto resuena conmigo, y como que fui encontrando paz, como que fui encontrando tranquilidad, como que fui entendiendo, fui diciendo, oye, sí, esta idea a mí me gusta porque me libera de un montón de cosas. Entonces les voy a leer algunas de los apartes como que más me llamaron la atención. No, es que en realidad todo el libro, si ustedes lo pueden ver desde ahí, yo tengo como todo con papelitos, eso que ya se me han caído, y dentro todo tiene como anotaciones y rayones. Y en ese momento yo estaba utilizando una plataforma que se llama TikTok y la utilizaba para hacer videos. Creo que estaba saliendo de lo del encierro. Yo había publicado y había denunciado lo del asesinato y el maltrato de muchas personas en ese proceso del 2020. Y había ganado muchos seguidores gracias a eso. Y de repente dije, ok, para un día del amor y la amistad, dije, ¿por qué no pensar en regalarnos algo para nosotros? Fue algo así como con lo que inicié en TikTok. Y dije, ¿por qué no hacernos un regalo de amor y darnos una oportunidad para sanarnos? Y entonces empecé a leer en TikTok, empecé como a compartir las enseñanzas capítulo a capítulo. Pero pues, por ejemplo, en el primer capítulo, que es Lo que creo, me demoré como 6 videos, aparte porque los videos en ese momento eran muy cortos. Inclusive los que hay ahorita para mí también serían muy cortos porque son como 10 minutos nada más. Entonces empecé a leerlo. Mira, el primer capítulo se llama Lo que creo, el segundo es ¿Cuál es el problema?, de dónde viene, bueno, y un montón de nombres que no lo quiero leer acá porque creo que podría tener problemas con los derechos de autor. Y empieza a trabajar desde ti. El libro empieza a cuestionarte tú, qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué es lo que dices, qué es lo que constantemente se está maquinando en tu mente. Empiezas a verte reflejado después en cómo está tu trato con los demás en relación a ese lenguaje interno, que sé que es una temática que tenemos a full ahorita como en esta era, o no sé si en esta moda de estarnos revisando, pero que yo creo que no debería ser una moda. Me parece que es un proceso muy serio, que debería ser un proceso estructurado, organizado. Pero bueno, el libro te lleva por un camino en el que empieza a cuestionar tus creencias, empieza a cuestionar qué es lo que aprendiste desde casa, empieza a cuestionar cómo te relacionaste con tu figura materna, con la figura paterna, cuáles fueron tus figuras de autoridad. O sea, te empieza a hacerte ver, como que pone un montón de espejos delante de ti. Yo no digo que todo lo que haya en el libro sea palabra de Dios, o sea la única verdad y 100% todo lo que dice ahí, no, para nada. O sea, siento que me dio muchas herramientas. Miren, recuerdo muchísimo que estaba yo acá sentada porque se me volvió un hobby leerlo, porque de verdad sentía mucha tranquilidad, y empezar a compartirlo para mí fue muy bonito, porque yo decía, si esto me está sirviendo a mí, ¿a cuántas personas más les puede servir? Por ejemplo, pensar en esto. Recuerdo de hecho 2 cosas. Ella pregunta, ¿cuántas veces estando en la escuela nosotros entendimos que la calificación que nos daban nos estaba calificando como personas? ¿Y cuántas veces comprendimos que esa calificación lo que era una herramienta, un medio para que el docente pudiese hablar sobre nuestro desempeño, pero que no tenía nada que ver con la persona que nosotros somos?
Y a mí me hizo ¡pum! La cabeza. O sea, cuando ella lo dice así, yo pensaba en todos mis compañeros de aula, y espero que esto no suene soberbio, porque yo la verdad fui muy buena en la escuela, casi siempre fui de las mejores estudiantes, y en la universidad digamos que no fui la mejor, pero siempre me esforcé mucho por ser muy aplicada. Pero recordaba a compañeros que no les iba bien en las áreas como más pesadas, que eran matemáticas, y yo decía, oye, ¿cuántos de mis compañeros habrán creído que esa nota que era el insuficiente o el malo o el 1 o el 0 estaba hablando de ellos como personas? Y se quedaron con esa idea de que no eran buenos, o que no eran inteligentes, o que no eran productivos, o que no eran disciplinados, porque no pudieron desarrollar las habilidades que debían desarrollar en cierto momento para un área determinada. ¿Cuántos les habrá pasado? Para mí fue increíble como docente y también como estudiante desvincularme de la nota, o sea, dejar de creer que la nota me está diciendo quién soy yo o qué tan buena soy yo. Son dos cosas completamente distintas, y tampoco la nota te lo dice. Entonces, para mí eso fue tan sorprendente. Eso fue la primera. Y la segunda es una pregunta, y es, ¿qué pasaría si nosotros, antes de llegar a la tierra, antes de encarnarnos en la tierra, eligiéramos a nuestros padres? Para mí fue increíble. Fue increíble porque cuando lo vi, cuando lo vi para mí en mi vida con mis padres, solo yo podía entender el dolor o las dificultades o las alegrías que me había dejado el transitar parte de mi vida con ellos, y aún en ese momento transitarla con su recuerdo, con sus enseñanzas, con aquello que no fue tan positivo. Y viéndome lo que era, yo decía, Dios, necesitaba esto. Yo necesitaba pasar por este dolor, o por esta frustración, o por este miedo, o necesitaba esto en mi vida, porque este dolor fue lo que a mí me llevó a querer transformarme, o a querer cambiar, o a querer buscar otro camino diferente. Necesitaba, por ejemplo, que mi mami, que yo se los comentaba, que mi mami tuviese que trabajar, y que yo estuviese solita en la casa cuando era pequeña hasta cierta edad. No siempre, yo lo expliqué ya en un capítulo anterior. Necesitaba tal vez perder a mi papá físicamente, y entender lo que significó para mí después de perderlo, porque transformé su muerte y el dolor de su fallecimiento a mi favor. Fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido, aprender a amarlo aun cuando no lo veía, y agradecerle, y resignificar todo su fallecimiento. Para mí fue una cosa muy muy linda. Entonces dije, súper sí, claro que sí. O sea, la idea de que yo hubiese escogido, y ahí solamente estaba como viendo un puntico, bueno, no digo que ahorita vea más, pero digamos que yo ahí estaba viendo como un fragmento así diminuto de todo el mundo que estaba por abrirse ante mis ojos, y yo dije, sí, claro que sí. O sea, al decir, yo elegí a mi familia, elegí venir voluntariamente antes de encarnar este cuerpo, esta piel, elegí venir a la tierra. Eso, miren, me quitó un peso grandísimo de estar pensando como víctima, que se los he dicho muchas veces, pero ¿por qué este estrato? ¿Por qué no pude estudiar esto cuando yo quería? ¿Por qué mi mamá no estuvo? ¿Por qué mi papá no estuvo? ¿Por qué no me dieron esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, era todo el tiempo la queja de la queja. Me hizo, es que era como si yo viera cosas, entendiera cosas, no sé cómo explicárselos, y hace clic, o sea, algo hace ¡pum! Algo se enciende dentro, algo cambia, algo vibra dentro de ti, te dice sí. Y como que te limpias, como que te sueltas, como que hay algo que recuerda, no sé cómo explicarlo. Termino de leer el libro, y yo ya me siento la mujer más transformada del mundo. Mentiras, ¿no?
Y ya ahí estoy mucho más abierta. O sea, si antes estaba abierta a un tipo de crecimiento espiritual que no tuviese relación directa con la religión, ¿sí? Que yo ya se los comenté, ninguna de las dos polaridades con la religión, y que no tuviese que ver nada también con cosas extrañas y medio esotéricas que en ese momento yo no entendía. Para mí ese era el camino, o sea, este era el camino de crecer espiritualmente. Yo me abrí mucho más a una posibilidad de que esta realidad no estaba puesta delante de mis ojos simplemente porque me tocó llegar aquí, nacer, vivir, reproducirme, trabajar y morir, ya está. No, cambió mi significado. Yo decía, wow, qué bonito. Hasta ahí dije, qué bonito y qué lindo. Y le voy a meter la ficha a esta experiencia que decidí venir a vivir. Yo recuerdo que después de eso, un día que yo estaba muy triste, iba llorando, pero con un dolor en el corazón, de esos llantos que ustedes dicen, uy, me duele el corazón, como que tú sientes que se te rompe. Y delante de mí aparecieron las placas de un carro con números consecutivos. Y yo me sentía muy mal y yo, o sea, lo vi tantas veces en ese momento que paré y busqué el significado, y el significado era algo así como que recuerda que tú eres un ser divino, un ser perfecto, un ser completo, que has decidido venir a encarnar una experiencia humana. Entonces, alégrate por las experiencias que estás teniendo, bendícelas y para adelante, que casi siempre los mensajes de los ángeles son súper lindos, son súper positivos. Entonces ese día para mí fue un wow, como que, o sea, todo se juntó y Dios encontró el camino, o tal vez yo antes de llegar a la tierra supe como qué pistas dejarme para avanzar en el nivel en el que estaba. Entonces me encuentro con el libro, lo termino de leer. Me siento que como que he transformado, y efectivamente yo sí, de a partir de ahí siempre lo cuento como que fue un punto y aparte, como en mi forma de verme espiritualmente, físicamente, y de ver también a las personas que me rodean. Y abro mucho más, como que siento que mi mente se expande un poquito más y dice, ok, aquí hay algo más de lo que nos están contando, hay algo más de lo que yo puedo ver físicamente con mis ojos. Es una realidad, yo ya lo siento, no necesito que nadie me lo demuestre, yo lo siento dentro de mi corazón. Y empiezo pues a consultar, o sea, yo sé que fueron muchos granitos de arena en el camino que no quiero detenerme a, ay, pasó esto y luego esto y luego esto, porque es que son demasiadas cosas que quizás no pasaron en secuencia, pero fueron todos un cúmulo de cosas. Lo cierto es que empiezo yo a abrirme mucho más a todo este tipo de trabajo holístico, de medicina holística, de sanación con las plantas, de la meditación. O sea, empiezo mucho más a estar centrada en, bueno, vamos a meditar todos los días, vamos a meditar 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche, vamos a empezar a tomar más agua, no importa el peso, voy a amar a mi cuerpo, se le voy a dar las gracias por haberme traído hasta el día de hoy acá, a mis piernas por levantarme, a mis pies por caminar, a mis ojos por ver, y empecé a llenarme de gracias y verme todos los días, amarme como yo soy, respetándome, porque es que amarme es no decir, ay, estás linda, eres linda, y después salir y llenarme el estómago de comida chatarra, que no digo que esté mal, pero pues, o sea, todos los excesos son de pronto perjudiciales para nosotros. También empezar a cuidarme, no por restricción de tener un peso, sino buscando estar sana, buscando sentirme bien conmigo. Empecé a tener como un tipo de alimentación un poquito más consciente. No digo que lo tenga ahora al 100, pero por lo menos sí, como ya dejé la obsesión por el dulce, ya no es el dulce. Es que yo me quería atragantar de dulces, era una cosa terrible. Lo mismo con como la comida chatarra, pues nunca he sido muy fan de la comida chatarra, pero bueno, fue como un cúmulo de cosas, de situaciones que me sirvieron para ampliar mi expectativa de mí misma y que me fueron encaminando como piedrita por piedrita, hasta que tengo la posibilidad de encontrarme con una persona que leí el tarot, que ya creo que este va a ser mi segundo capítulo. Sería el 6º capítulo, perdón. Tengo la oportunidad de encontrarme con una persona
que lee el tarot y digo, ok, voy a acudir a esta persona, quiero saber qué onda. O sea, yo ya la había conocido a la persona de entrada, como que no tuve como el mejor feeling, o sea, para mí fue medio raro. Yo la verdad soy medio celosa con mi espacio personal y con el espacio de mi familia, y esta persona llegó, yo no me esperaba que llegara, entonces suelo ser un poco como no me agrada. Pero por azares de la vida terminé yendo a consultarla. Ella me da como una predicción que resulta ser cierta. Vuelvo a tener otro encuentro de tarot, creo que en total tuve 3, si no estoy mal, no me fallan las cuentas, creo que sí, fueron 3, 1, 2, creo que fueron 4 en total. Y como que se volvió para mí un referente de alguien que sabía algo de espiritualidad distinto y que además me demostraba también con hechos que tenía acceso o poder o conocimiento sobre la energía. Y ojo, hago un paréntesis grande, tengan mucho cuidado a quien le confían su espiritualidad. Ya luego voy a hablar de eso, de las trampas de la espiritualidad, pero bueno, en ese momento con las herramientas que yo tenía, aún a pesar de que habían cosas que como que no me hacían sentir tan cómoda, yo decía, ay no, en el fondo es como miedo, ya está, ya. O sea, me tengo que liberar del miedo y tengo que aprender a aceptar ese tipo de cosas. Yo no lo puedo ver, no lo puedo entender, pero pues esta persona sí. Y hubo un momento en el que yo tuve una crisis muy fuerte emocional por algo que pasó con mi pareja. Como que, bueno, les voy a contar la experiencia porque tal vez no... Sí, les voy a contar, no pasa nada. Yo iba manejando, no sé, bueno, está bien, sí. Iba manejando, iba a recogerlo y yo, dentro de mi mente, algo me dijo, está pasando esto y esto con tu pareja. Y yo digo, en mi corazón digo, es cierto. O sea, es como si alguien me lo hubiese dicho y yo hubiese dicho, sí, es verdad. O sea, yo supe que sí era verdad. Me puse mal ese día, como que estuve medio distante con mi pareja. Yo creo que pasaron como 2 días hasta que ya le dije, mira, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Creo esto y esto. Lo que yo siento que está pasando es esto y esto. Y él me dijo, sí, tienes razón, te ofrezco disculpas. Y yo ahí dije, Dios mío, o sea, ¿qué? Como que dije, ¿what? ¿En qué momento? ¿Cómo hice para saber esto? Y dije, y lo primero que tal vez él no cómo hice para saberlo, sino que tantas cosas que a mí se me pasan por la cabeza son ciertas y yo nunca les he parado bolas. Fue lo que yo pensé. O bueno, no sé si esté bien decir eso, pero que tantas cosas de las que yo pienso a diario respecto a muchas cosas y obviamente en relación a él son verdad. Y yo he creído que es se me fue la canica. Yo entro ahí en una crisis y yo digo, no tengo la capacidad para discernir entre una cosa y la otra. Esto es demasiado pesado y siento que me voy a volver loca porque no sabía qué era qué, o sea, qué era mi imaginación o qué era mis enfermedades emocionales o mis heridas emocionales. No sabía cómo distinguirlas. Fue muy difícil para mí. Entonces acudo a esta persona que me leyó el tarot. Y ella me recomienda a una youtuber que está también en Instagram y también está aquí. Ella también tiene un podcast que se llama La Bruja Filosófica. Así que si la conocen, si no la conocen, vayan y la ven, la consultan. Es muy buena, es excelente maestra. Trabaja muy bien la metafísica y la espiritualidad. Bueno, voy a consultarla y yo, miren, sentí que esta muchacha me estaba explicando con exactitud lo que me pasaba. Sentí que además todo lo que decía respecto a cómo se manejan las energías
yo lo identificaba no solamente en mí, pues obviamente primeramente en mí, pero también cómo estaba puesto alrededor de mi vida, en mi pareja, en mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi jefe, mi compañera de trabajo, mi ex. O sea, yo decía, Dios mío, es increíble. Esta persona que me lee el tarot me dice, mira, te paso este podcast, yo creo que a ti como que te gusta, sé que medio te gusta leer, investigar, pues para que le eches una mirada, está como chévere ese canal, para que lo estudies. Yo, genial. Y después de eso, de que yo me sumerjo en todo esto del conocimiento metafísico y de buscar darle organización a lo espiritual y que no sea solamente un sentir, porque es que ese fue mi problema en ese momento. O sea, que yo asumí que la espiritualidad de mi vida y de lo que yo estaba aprendiendo o de lo que estaba encontrando, que ya luego hablaremos de esto porque eso es un capítulo como un punto y aparte, radicaba simplemente en cómo yo me sentía, en cómo me latía a mí, cómo me vibraba, si me sentía bien o mal. Y el problema de uno tomarse el aprendizaje espiritual de esta manera es que es como muy desorganizado, es caótico. Tú sientes que no tienes que estudiar nada para sentir las energías, por ejemplo, o para leer a la gente, por ejemplo. Un montón de cosas que se vuelven muy peligrosas, y ya más adelante espero poderles compartir lo que he aprendido. Pero en este canal, esta mujer tiene un libro, bueno, tiene varios, pero uno de los referentes más grandes y más importantes que han servido como un referente para mí espiritual y de cosmovisión son La Ley del Uno, por Ra, un humilde mensajero de la Ley del Uno. Es una canalización que se hizo de 1981 al 83 por 3 personas, Don Elkins, Carla Rockards y Jim McCarthy. Y explican en este libro cómo esta energía creadora, simplemente este ser de luz o esta conciencia primigenia, la primigenia, despierta y dice, yo soy que soy. Y ahí, ¡puf!, la explosión de energía que nosotros conocemos como el Big Bang. Ra hace una explicación de cómo a partir de esta magnificencia, esta conciencia primigenia, este creador único infinito, nosotros nacemos, ¿no? Pero no es así, va muy de la mano, va muy de la mano con la explicación científica, pero va acompañada efectivamente, o va argumentada o va cimentada sobre un propósito espiritual que a mí me resuena al 1000%. Entonces, después de ser una mujer que era creyente cuando niña por herencia, que yo les conté que pasé a ser católica, cristiana, luego pasé a ser atea porque salí peleando con Dios por un montón de cosas que no eran con Dios, sino eran con la religión. Terminé siendo agnóstica porque dije, ok, creo en la energía bonita, positiva, cool, la energía de la madre tierra, decía yo, pero pues esa vaina de Dios y esas cosas, a mí no me hablen de eso porque no quiero. A decir, sí, creo en Dios. Dios existe porque yo existo. Y todo este libro me enseña a mí me ha enseñado cómo es que el propósito de la creación se cumple con mi existencia, con la tuya, con la de él, con la de ella, con la de mi mamá, con la de mi hermano, con la del vecino, con la del cartero, con la del lechero, con la de la luz, con el perrito, con la planta, con el cristal, con la vela. Se cumple cada día, en cada momento, en cada instante. Entiendo además que en este proceso de creación y de luz hay fuerzas de lado y lado, porque es que es demasiado, porque somos un complejo mente, cuerpo, espíritu, que tiene 2 polaridades, ¿no? Y esas 2 polaridades siempre están presentes en toda la creación. Entonces, a partir de ahí yo creo toda mi cosmovisión. Yo creo profundamente en Dios. No tengo una religión, no soy partidaria de seguir ninguna religión.
en este camino he encontrado muchísimos autores que me han hablado de cómo construir una espiritualidad, cómo recordar que soy una persona, un ser de luz, cómo recordar que vine con un propósito, cómo recordar que cuando yo o en las otras vidas en las que he estado, porque creo que aquí hemos estado muchas veces y hemos reencarnado muchas veces, lo que sucede es que bueno, yo que soy un ser y digo, ok, voy a ir a la tierra, voy a tener mi experiencia de vida, tengo mi experiencia de vida en el ciclo que yo haya pactado tenerla, la madre tierra o este holograma de creación que entre todos creamos y aceptamos, se acomoda para mí, al igual que se acomoda para ti. O sea, no es solamente, no soy única, es decir, es tan perfecta, tan infinita, tan grande, que puede organizar tus experiencias de vida para que tú aprendas. Entonces yo lo veo algo así como que voy a ir a la tierra y digo, ok, voy a decir que aprendo esto y esto, que va a ser un nivel easy, o sea, un nivel fácil. Estas 3 cositas nada más. Entonces entro en mi cuerpo físico, mi alma entra, encarno una persona y la vida me va llevando con su flujo para que yo vaya aprendiendo estas 3 lecciones que elegí, que además pueden derivar un montón más. Pero en esas 3 se cumple el propósito de haber escogido los papás que escogí o de haber decidido encarnar con almas que ya veníamos encarnando antes. O tal vez puedo estar encontrándome o me pueden estar viendo personitas que llaman como semillas estelares o viajeros. Le tiene otro nombre, pero no me acuerdo cómo lo llaman. Errantes. Ra los llama los errantes, que son por ejemplo como Jesús, que Jesús era de una dimensión más elevada que la nuestra y decide regresarse a prestar un servicio y ayudar a la humanidad a despertar. Entonces empiezo a creer todo esto y digo sí, o sea, me resuena un montón. Empiezo a leer autores como Rudolf Steiner, como Neville Goddard, como Manny P. Holman, y empiezo a encontrar en ellos una serie de explicación metafísica, una serie de explicación teosófica, antroposófica, para explicar el propósito de que nosotros estemos aquí. Y para mí ha sido la forma más hermosa y más bella de abrir mi mente y mi corazón a transformar mi existencia, a darle un propósito más allá de levantarme, trabajar, comer, ver algún programa, alguna serie y dormir y ya está. Para mí ha sido magnífica la manera en la que he despertado. Entonces, ese ha sido como el marco de mi cosmovisión. Yo creo que hay un Dios, una energía creadora, un creador único, infinito, que en medio de querer aprender o entender o conocerse a sí mismo, explota en amor, en pasión por vivir de una manera muy organizada, se extiende por el universo, se expande de una manera infinita. Y no sé si la palabra expandir sirva, porque expandir ya diría que va a haber como un límite, y Dios no tiene un límite, es infinito, es todo lo que ven, lo que no ven, lo que pensamos. Si lo pensamos, ese es Dios. Si no lo pensamos, también es Dios. Si lo creamos, es Dios. Si lo imaginamos, es Dios. O sea, todo lo que tenemos, todo viene de Él. Él se extiende, o de ella, bueno, no le doy género al creador único infinito, se extiende y crea después de que la energía se organiza, que es algo de lo que dice Ra, y se los voy a resumir así muy burdamente, que espero que luego lo podamos ver más como de a pedacitos, como de a poquitos, porque es información como pues también difícil de digerir en una sola. Pero crea las galaxias, y después de las galaxias crea los soles, y después de los soles crean sus propios hijos, que son los planetas, y cada uno tiene una personalidad y cumple con un arquetipo. Es la manera en la que el sol se autoexplora, porque la creación se repite. Entonces está el logos, el sublogos, y nosotros también somos un tipo de sublogos.
Entonces están los soles, los planetas, después de los planetas los hijos de los planetas, que en este caso somos nosotros los hijos de Madre Tierra. Nuestro sublogos más próximo sería el Sol. Como nosotros somos una representación física de un acuerdo, de una conciencia colectiva entre todos nuestros hermanos en la Tierra, junto con la Tierra, que es un ser sintiente, viviente, palpitante, que al igual que nosotros está buscando la luz y el amor. Y ahí, cuando ya tenemos todo este escenario, se sigue creando la vida, infinitamente hacia lo más pequeñito como hacia lo más grande. Es infinita la creación. Creo profundamente que esa es la forma energética en la que está planteado, al menos este pedacito, que tal vez si antes era así, ahora es un poquito así. No es toda la visión, pero es un pedacito un poquito más grande del que tenía al inicio. Entonces digo, ok, ahora estoy dispuesta a decir a esta persona que llegó a mi vida, que me está mostrando de mí, o qué es lo que debo aprender, qué es lo que necesito entender de esta situación. Ya no peleo. Obviamente me emociono, me pongo triste, me pongo nerviosa, dependiendo del momento también, y de la persona y de lo fuerte que sea, pues aún no logro mantenerme pues al 100%, pero siempre cuando logro ya calmarme, después de que expreso mis emociones, digo, ok, esta situación tiene un propósito en mi vida y es un propósito de luz, y lo acepto y lo recibo con amor, porque a eso vine, a aprender. Y entiendo entonces que cuando nosotros caemos acá en la tierra, lo decidimos, todos los que estamos acá, pactamos o aceptamos o organizamos junto con Madre Tierra una experiencia de vida para crecer, para aprender, para elegir qué hacer con lo que sabemos. Y para mí, pues lo poquito que yo sé, lo poquito que yo he podido aprender en este camino, que espero seguir aprendiendo, porque esto no es un punto y terminé, espero poderlo compartir con todas las personas, con todos los buscadores que están ahí afuera intentando comprender qué es el propósito de su vida, intentando darle un poco más de sentido al dolor, un poco más de sentido a la dificultad, a la frustración, a la injusticia, darle un poquito más de sentido también a las alegrías, a los festejos, a los placeres, porque siento yo que nuestra vida se llena de significado y de propósito cuando tú cambias tu visión, y siento que eso fue lo que pasó. Siento que después de que yo les comento todo este camino, lo que sucede es que se abre una puerta que para mí, puede que para muchas personas que ya han transitado este camino sea una puertica, apenas como una ventanita, pero para mí fue la puerta gigantesca, porque veo una serie de posibilidades tan infinitamente bendecidas para mi existencia y para las personas que me rodean, que digo, wow, gracias aún por el dolor, por las lágrimas, por el momento en el que me sentí rota, completamente debatida, abandonada. Gracias porque me he abierto. He entendido emocionalmente que todos somos uno, todos somos Dios. Y obviamente en esta exploración también, pues espero poderles compartir muchos de los referentes. Me encantaría de hecho tengo pensado, me encantaría poder abrir un espacio en el que leyéramos juntos La Ley del Uno. De verdad que yo sé que aquellos buscadores que estén esperando o expectantes por comprender quiénes somos o de dónde venimos o cuál es el propósito, van a poder sintonizarse con ese tipo de lectura. O por ejemplo que podamos leer a Neville Goddard, que es un maestro que transforma la palabra o la Biblia, toma muchos pasajes de la Biblia y los explica, que para él son metáforas, ¿sí? O por ejemplo poder hablar de Rudolf Steiner y de su visión de cómo encuentra un propósito
y cómo a través de él muchas de sus enseñanzas nos cobijan, nos acompañan, nos enseñan. Yo les voy a contar una experiencia personal. Alguna vez íbamos con mi pareja manejando. Creo que estábamos leyendo a Ra. No recuerdo bien, no, creo que sí estábamos leyendo a Ra. Y yo venía aparte leyendo otro libro de Rudolf Steiner, que es también un poquito complicado, como pesado. Bueno, no es una lectura como tan ligera, y eso que elegí uno que Lorena recomienda en su canal, y dije, ok, voy a empezar por este que es un poquito más sencillo. Y me sentí profundamente conmovida. Lloré ese día de alegría y de emoción y de amor, porque yo le decía a estas personas, estos maestros, estuvieron aquí en la tierra para mí, para ti, para todos nosotros. Me sentí cobijada, me sentí amada, me sentí cuidada. Obviamente también incluyó al Maestro Jesús, al Maestro Buda. Y yo decía, es hermoso sentirse así, sentirse protegida, como cuidada, como diciendo, oye, mira, te regalo esto, porque es que no sé cómo explicarlo, o sea, te ofrezco esto, que es mi conocimiento de vida tras vida tras vida, y ponen sus vidas al servicio para mí. Eso fue profundamente conmovedor, profundamente conmovedor. Entonces, pues esta es como una explicación extensa, sí es cierto, de lo que es mi cosmovisión, de dónde estoy como cimentada. Yo hablaba acerca del tiempo en el que me demoro con estos videos con mi familia, porque me decían, es que es muy extenso y se cansa uno, bla bla. Me hacían como varias observaciones, y yo les decía, es que son temas muy extensos, y precisamente por eso también es que yo decido salirme de TikTok, porque entiendo que este tipo de material es más denso. Debes tener un tiempo, debes querer de corazón escuchar al otro y elegir darle clic, así se demore 1 hora. Así que espero que en el siguiente capítulo no nos tome tanto tiempo. Voy a ver si alcanzo a grabarlo hoy mismo para dejárselos ahí de una vez, e ir desmenuzando poquito a poquito. Yo sé que di un brochazo bastante simple a mi cosmovisión, pero ya poquito a poquito lo voy a ir organizando. Espero poder ser un poquito más específica, más puntual sobre cada cosa. Y pues nada, espero que estén muy bien. Les envío mucho amor, mucha luz, mucha luz, mucha luz y mucho amor. Que Dios los llene de muchas bendiciones, de mucho amor, de mucha sabiduría, de discernimiento, que puedan encontrarse a ustedes mismos. Les doy las gracias por escucharme, les doy las gracias por compartir este espacio conmigo, y nada, nos estamos viendo.